13 horas con 2 minutos, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tardes, siempre con el foco puesto, Patricia Venegas, en lo que está sucediendo en Europa del Este. Dos hechos que se están dando en este minuto de manera simultánea: la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y en paralelo también la reunión en Bielorrusia, quizás la más importante, entre enviados del gobierno ucraniano y del gobierno ruso, tras casi ya llevamos 5 jornadas de combates. Eso es lo que se está desarrollando a esta hora, pero también estamos, y ustedes lo pueden ver ahí en imágenes, con Sofía Norman, que nos va a estar actualizando la información, pero muy importante con Iván Núñez. Él está ahí en la zona en conflicto y ha recabado una serie de imágenes, de testimonios respecto a lo que está pasando a este momento dramático de aquellas personas que están tratando de abandonar Ucrania. Vamos de inmediato a tomar contacto con Iván Núñez para que nos relate lo que está pasando. Iván. ¿Cómo están, Patricia, Andrés? Los saludamos junto a Claudia Rojas desde ya la ciudad del Lviv, nuevamente en Ucrania. Esta vez hemos avanzado un poco más para darles cuenta de lo que está pasando acá. Contarles básicamente que nosotros hemos logrado traspasar las fronteras, ingresado a esta ciudad que está de alguna manera tomada por milicias. Hemos pasado 2 o 3 puntos donde ha habido controles militares, pero que son llevados adelante por personal básicamente civil. Son ciudadanos que se han armado para ir haciendo la seguridad de este territorio. Una situación que es bien preocupante, que nosotros hemos estado poniendo el punto de atención sobre ello y que hoy día lo pudimos registrar con un poco más de detención. Ustedes lo están viendo en imagen dividida. Desde la frontera con Polonia, que es en la ciudad de Médica, entrando hacia el este, ingresando hacia Ucrania, esa fila de vehículos donde hay familias esperando durante días arriba, tiene aproximadamente 12 kilómetros de extensión, un auto detrás de otro estacionado, parado durante días esperando su turno para poder ingresar a Polonia, para poder escapar de Ucrania. La estimación más reciente, actualizada, de refugiados que han logrado escapar de la guerra, da cuenta de 420.000 personas aproximadamente. Más o menos el 60-70% de esa población, al menos así había sido con las cifras anteriores, lo ha hecho precisamente por Polonia. Y este paso, el que está en la localidad de Médica, es el que se ha visto más colapsado. La verdad es que nosotros tenemos unos testimonios que vamos a compartir en la edición central de 24 horas que dan cuenta de, por ejemplo, familias completas que han tenido que pasar 3-4 días desde que comenzaron los bombardeos, 3-4 días en la calle, con los niños, temperaturas muy bajas, 3-4 grados bajo cero, hasta 5 grados bajo cero en la noche, sin recibir ningún tipo de asistencia. Todavía, ahora a propósito de lo que ustedes decían, que está sesionando de manera extraordinaria la Asamblea General de Naciones Unidas, una cuestión que no ocurría en 27 años, solicitada además por el Consejo de Seguridad. Bueno, Naciones Unidas todavía no ha logrado, y los organismos internacionales todavía no han logrado, implementar medidas que permitan darle protección y algún grado de seguridad y contención a estos cientos de miles de personas que han ido saliendo. Por lo menos en la frontera que nosotros vimos, la que acabamos de dejar atrás hace algunas horas ya estamos hace varias horas nuevamente en Ucrania, no había contención alguna. Y tú ves, usted hagas una idea, 12 kilómetros aproximadamente de vehículos parados, uno detrás de otro, 1-2 familias en cada vehículo. Son decenas de miles de personas que están intentando salir de esta zona. Y de eso todavía no hay una solución. Déjenme mostrarles donde nosotros nos encontramos en estos momentos, a ver si puedo compartir esas imágenes. Nos disculpan porque estamos haciendo la transmisión en vivo con el teléfono. También se ha tornado bien complejo. Acá hay la temperatura ambiente nos marca 2 grados, pero hay algo de nieve en las calles y ya comienza a caer la noche. Acá son las 5 de la tarde con 5 minutos, si no me equivoco, y esta ciudad a rato se hace completamente intransitable en las carreteras, sobre todo porque, como les digo yo, hay milicias que son ciudadanos civiles armados, que además nos han pedido no registrar. En un par de ocasiones nos bajamos a hablar con ellos, junto con Claudia, que está acá a nuestro lado, como siempre, registrando, grabando, haciendo las transmisiones. Y evidentemente nos dicen, es zona de guerra, no queremos ni queremos que ustedes graben, por lo menos a ellos que están armados allí. Y yo, como les decía, acá se ha tratado de alguna manera regular desde el lado polaco, que ya quedó atrás, este flujo de migrantes, pero no ha habido solución. Lo que nosotros hemos podido conversar con distintos compañeros de otros países que están desplegados a lo largo de Ucrania, al igual que nosotros,
es que incluso se han registrado bombardeos sobre objetivos netamente civiles. Un hospital oncológico infantil, por ejemplo, figura entre uno de los objetivos que habría sido alcanzado. De hecho, la actualización de víctimas fatales de este conflicto también da cuenta que niños han perdido la vida, no solamente civiles, sino que niños. ¿Iván? Y lo más marcado de la crisis humanitaria, Andrés, es que este éxodo masivo de ucranianos está marcado por las características propias del conflicto. Los hombres de entre 18 y 60 años han permanecido acá en el país para defenderlo, y quienes están tratando de salir son básicamente, Andrés, personas de la tercera edad, gente con problemas de movilidad y muchas mujeres y niños muy pequeños, solo a la intemperie, ¿no? Y tú lo mencionabas también, Iván Núñez, prácticamente 2 de cada 3 personas que está buscando salir de Ucrania lo hace justamente a través de los caminos que tú estás recorriendo, a través de la frontera con Polonia. ¿Hay alguna noción, información de esta misma gente? ¿Se informa respecto, por ejemplo, a lo que está sucediendo en Bielorrusia con esta reunión entre enviados del gobierno ucraniano con enviados del gobierno ruso? ¿Hay alguna esperanza o sencillamente ellos, pase lo que pase en la ONU, pase lo que pase en Bielorrusia, ellos definitivamente están tomando sus cosas y da lo mismo en negociación política, sí o sí van a atravesar la frontera? No, mira, nosotros conversamos con varios de ellos, ciudadanos ucranianos, familias completas, y también con algunas personas que eran extranjeros acá en Ucrania. Nos tocó entrevistar un grupo de estudiantes africanos que estudiaban medicina acá en Ucrania, y todos coinciden en un concepto, que la guerra les destruyó sus vidas, en el sentido que han tenido que abandonar sus ciudades, sus familias, sus hogares, y huir prácticamente con lo opuesto, porque cuando tú los ves, Andrés, evidentemente los que van en automóvil están un poco más guarecidos, ¿no? Pero, y logran cargar algunas cosas en el vehículo, pero la gente que va caminando largas jornadas, varios días, va con lo opuesto, con un pequeño bolso, madres arrastrando coches con guaguas. Entonces, evidentemente, no solo es dejar atrás tu país, tu familia, sino que es, como tú bien dices, huir con lo opuesto. Y esa es una situación muy dramática. Insisto yo, en otros conflictos internacionales hay algo que logra de alguna manera contener, aunque sea parcialmente, estas situaciones, y que tiene que ver con los campos de refugiados, que permiten darle algún tipo de asistencia, algún tipo de contención, y por supuesto eso todavía no ha sido posible. Ahora también está por verse, Andrés, y en eso, Patricia, yo sé que el foco está puesto en las conversaciones bilaterales entre Rusia y Ucrania, pero va a ser muy importante también saber el efecto que van a tener las medidas económicas que ha puesto la comunidad internacional, o que ha anunciado al menos, y que tiene que ver con el congelamiento de activos rusos por el equivalente a 570.000 millones de euros, y además la desconexión de algunas entidades bancarias rusas del sistema SWIFT internacional, que les permite hacer transacciones internacionales. Pero nada de eso parece amilanar el ímpetu expansivo de Vladimir Putin, y de hecho la amenaza sobre otros países, ya Suecia incluido, de los riesgos que significaría que estuvieran en la OTAN, naturalmente hace que este conflicto, Andrés, no solo tenga alcances impensados. Recordemos que Rusia activó de manera preventiva su esquema defensivo, el cual incluye armas de carácter nuclear. Entonces ya estaríamos hablando de que dentro de los escenarios posibles, la guerra convencional no es el único a analizar, sino que también la extensión territorial del mismo. Y ahí hay una diferencia que es muy importante, porque la misma comunidad internacional lo ha dicho. Lo dijo Estados Unidos, lo dijo la OTAN, ¿no? Si tocan a uno de los nuestros, nos tocan a todos, claro. Y como Ucrania no es OTAN, de alguna manera militarmente se las ha tenido que valer solo, con la asistencia económica que han brindado la comunidad internacional para que Ucrania compre armas, pero eso no significa ni con mucho que se pueda aguantar los embates del gobierno de Vladimir Putin. Es parte de lo que está pasando. Nosotros ya nos encontramos, para que ustedes después lo puedan ver, en la ciudad de Lviv, que es descrita, es una ciudad que tiene una profunda raigambre nacionalista ucraniana, y es la cuna del sentimiento antirruso en este país. ¿Iván? Está cerca de la frontera, está a 100 kilómetros aproximadamente de la frontera, y todavía acá se sienten, por lo menos, el impacto, Patricia, muy fuerte de la crisis humanitaria desatada por la huida masiva de refugiados desde Ucrania. Te escucho. Claro, que es una de las consecuencias más dramáticas, por supuesto, que va teniendo un conflicto de estas características. Pero tú mencionabas ahí lo que está ocurriendo con estas negociaciones, y también con qué efecto puede estar provocando estas sanciones que se están tomando. Vamos a pedirle a Sofía Norman, que está acá con nosotros, y nos puede actualizar precisamente qué es lo que está ocurriendo con eso, Sofía.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, estamos bien atentos a las conversaciones diplomáticas que se están dando allá en el territorio de Bielorrusia. En un principio veíamos que el mismo Zelensky, el presidente ucraniano, dice que él no va a permitir que las conversaciones sean en Bielorrusia, pero después de las conversaciones ya efectivamente a eso de las 8 de la mañana, hora aquí en Chile, vemos que hacen ingreso las distintas delegaciones diplomáticas que fueron enviadas desde Ucrania, como estamos viendo en las imágenes, la llegada en helicóptero de los ucranianos y también de los rusos. Estamos viendo ahí las imágenes del momento en que ingresan a esta sala de reuniones y que después de las presentaciones, de mostrar finalmente cómo se van a estar dando estas conversaciones, la prensa sale y todavía no tenemos información de cuáles finalmente son las cosas que se están poniendo sobre la mesa allá en Ngomel, en Bielorrusia. Sí, Sofi, quizás los dos elementos, dos de las sanciones que se han planteado, se han puesto arriba de la mesa, más duras tienen que ver con el ámbito económico, lo habíamos comentado durante las últimas jornadas, lo que es marginar a buena parte de la banca rusa del sistema SWIFT, que es un sistema de comunicación entre 11.000 bancos en 200 países, dejarlo fuera, sencillamente dejarlo fuera del sistema financiero mundial. Y lo otro, lo que comentaba Iván Núñez, es el congelamiento de las cuentas del Banco Central ruso. Mucho del respaldo de la propia moneda rusa, de Rusia y todos países, está en dólares en bancos en diferentes partes del mundo. 600.000 millones de dólares, para que nos hagamos una idea, eso es 2 veces lo que produce la economía chilena en un año. Eso es más o menos la dimensión de las reservas del Banco Central ruso. Y el congelamiento de ese dinero sí que puede significar también medidas duras en ámbito económico para Rusia. Hoy día veíamos en la mañana la decisión de las autoridades económicas de subir al doble la tasa de interés allá, de 9,5 a 20%. Eso es la señal de un apretón económico no menor. Eso es también las consecuencias, lo comentábamos durante la mañana, que finalmente las sanciones económicas que se le están imponiendo al Kremlin también están finalmente afectando a la misma población rusa. Estamos viendo que la moneda, el rublo ruso, se desplomó también durante esta jornada. Aumentan las tasas de intereses y finalmente estas sanciones no son solamente para Vladimir Putin y la gente que lo acompaña, sino también son sanciones económicas que están afectando y que lo más probable es que sigan afectando también a la población rusa. Todo esto en el contexto que se están dando estas conversaciones. Lo comentaba también Iván, estamos en esta tensión mundial que se está dando respecto a la alerta que pone Vladimir Putin a las fuerzas nucleares que tiene el país, y también tenemos varias aristas en este conflicto. Están los enfrentamientos, está el tema de las sanciones económicas, la diplomacia y también claramente lo que nos ha podido mostrar Iván y también Claudia, que tiene que ver con esta crisis de refugiados. Ya se está hablando que incluso serían más de 500.000, una cifra que de todas maneras va a seguir aumentando con el paso de los días. Exactamente, decían ahí en la cifra que se entregaba que eso era lo estimado hasta ahora, pero que probablemente era mucho mayor. Incluso podría alcanzar 4 o 5 millones de ucranianos. Una verdadera diáspora. Sí. Exactamente, a todos los países que están colindantes. Vamos a retomar el contacto con Iván Núñez precisamente para que nos relate sobre lo que le ha tocado ver a él, sobre este éxodo, personas que van caminando largas distancias con muy bajas temperaturas. Se veía ahí en un despacho más temprano como incluso había caído la nieve en parte de ese camino, Iván. ¿Y qué es lo que va ocurriendo después cuando llegan, con qué se encuentran? ¿Tienen la posibilidad de ser trasladados hasta otro sector en Polonia? ¿Qué es lo que pasa con ellos en todo ese recorrido? Claro, eso es lo complejo de esta situación, Patricia, porque lo que te decía yo, se ha intentado, recordemos que esta es una presión que muy difícilmente un país puede ordenar en tan poco tiempo, ¿no? Básicamente aquí la gente está apostada en la carretera, en las rutas de acceso hacia la última ciudad polaca, hacia la primera ciudad polaca luego de salir de Ucrania, que es Médica. Y ahí tú ves el caos total. Y ahí la gente está, Patricia, durmiendo en el suelo. Nosotros nos tocó dormir en la calle, pero arriba del vehículo, y te digo, era una condición bastante dura. Gente durmiendo en el suelo, 3 grados bajo cero, abrigándose, tratando de juntarse unos con otros, es una cuestión muy dramática y que ya se extiende por varios días. De hecho, nosotros acá en el VIP, hay testimonios que se los vamos a estar mostrando también y que tienen que ver con el sentimiento que tienen los ucranianos de dejar detrás lo suyo. Muchos decían, no queremos la guerra destruyó nuestras vidas, que Putin se vaya de Ucrania, sentían el poder de esta invasión. Vamos a compartir algunos testimonios de personas que estaban intentando huir de Ucrania desde esta ciudad del Lviv, intentando abordar un tren para salir de este país que está en guerra.
Sí, Iván, un último punto antes que sigas reporteando solamente. Tú Sí. mencionabas antes el tema de los milicianos, de cómo los mismos ucranianos, por ejemplo, han tenido que adoptar tareas como hacer la tarea que hacían los militares, de los chequeos, por ejemplo, en ciertos puntos fronterizos. ¿Y cómo has vivido tú, cómo has visto en todo el viaje que has hecho junto a Claudia Rojas, el mismo hecho que los ciudadanos tomen las armas en defensa de su país? Mucho se ha comentado de que esa misma defensa, con las mismas ansias del pueblo ucraniano, ha sido un importante sostén justamente para el no, porque el viernes conversábamos también de que era cosa de días que cayera Kiev, y al parecer justamente la defensa de los mismos ciudadanos ucranianos ha significado que el país resista por lo menos más días. Bueno, hay mucho de voluntarismo y de patriotismo en eso, Andrés, pero por lo menos lo que nosotros vimos acá, yo no te puedo contar lo que ha pasado en Kiev porque estamos acá en esta zona, en el VIP. Lo que aquí nosotros pudimos registrar en el VIP, lo que hemos podido ver es un voluntarismo muy grande. Son milicianos civiles que han tomado armas, pero vimos armas bastante básicas y rudimentarias, nada muy sofisticado, ni armamento pesado, ni nada que se le pareciera, pero efectivamente la gente ha salido a las calles. Y estos checkpoints, de alguna manera, son para resguardar quién entra y sale. Mucho control de aquello, lo cual hace la situación bastante tensa. En el lado de la frontera mismo está completamente militarizado y ahí está el ejército regular intentando hacer lo propio con esta crisis de refugiados. Pero más al interior del país, más al interior de Ucrania, la situación es bastante más caótica. De hecho, el alcalde de Kiev decía, a propósito de los bombardeos registrados durante la última jornada, que la ciudad estaba completamente asediada y que no solo eso, sino que ya la evacuación desde Kiev propiamente tal era una situación muy compleja. Recordemos que los objetivos que se han atacado no son solamente objetivos militares, como declaró inicialmente el Kremlin, sino que también han afectado directamente a la población civil. De hecho, las víctimas civiles se cuentan por cientos y muy tristemente, hay que decirlo, entre ellos se reportan niños que han sido alcanzados por la bala. Iván Núñez, muchas gracias por tu reporte. Vamos a estar seguramente retomando el contacto en los próximos minutos. Un gran abrazo. Otro para ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Sí. Chao, chao. Es el relato de lo que está pasando ahí en Ucrania, pero por otro lado las expectativas, las esperanzas están puestas en este intento de llegar a algún acuerdo, de que se inicien las conversaciones, pese a que el propio presidente de Ucrania decía que no tenía muchas expectativas al respecto. Sí, eso estuvimos revisando ayer domingo, este llamado del mismo presidente ucraniano. Él dice que no tiene tanta esperanza de los resultados que van a tener estas primeras conversaciones, incipientes conversaciones que se están dando allá en Bielorrusia, pero él dijo que iba a intentar todo, que no quería ser un presidente que después se le criticara, que no intentó todo lo que estaba a su alcance para detener el ataque de los rusos. Una situación bien complicada, esto todo en el contexto que se están dando estas conversaciones, las pocas expectativas que hay, sobre todo por parte de Ucrania. La comunidad internacional trata de verlo con mayor optimismo, de encontrarle también, tal vez no se va a solucionar en un día, es algo que hemos estado conversando con los expertos en unas conversaciones entre diplomáticos. Es bien difícil resolver un conflicto que data de hace años. Esto claramente hace algunos meses ya estamos viendo la movilización de las tropas rusas a la zona fronteriza con Ucrania, pero claramente esto es un conflicto que data de hace años. Pero al menos en 2014 ventana, con Crimea, ¿no? Claro. Que puedan por lo menos sentarse ahí a conversar, pero lo que tiene que ver con lo que ocurre en terreno, cesa el fuego, eso no ha ocurrido. Claro, estas son parte de las cosas que pone sobre la mesa. De hecho, Volodymyr Zelensky, él dice que Ucrania va a exigir, va a pedir que Rusia retire la totalidad de las tropas del territorio ucraniano, que se dé este alto al fuego, algo que estaremos también viendo cuáles son las conclusiones de estas conversaciones, porque también hay un punto bien importante, Pati, Andrés, que se dio durante esta jornada, justo antes de que empezara esta reunión, como les comentaba, a las 8 de la mañana, hora local aquí en Chile, es que Volodymyr Zelensky hace un llamado bien directo a la Unión Europea también para tener de alguna forma este apoyo por parte de Occidente, sentándose en la mesa frente a los rusos, y quiere tener este apoyo de Occidente, específicamente de la Unión Europea. Pasemos a revisar sus declaraciones. Nos estamos dirigiendo a la Unión Europea con respecto a una integración inmediata de Ucrania a través de un nuevo proceso especial. Estoy seguro que es lo correcto y estoy seguro que es posible.
Bueno, teníamos las declaraciones del presidente ucraniano, llamado directo que incluyan inmediatamente a Ucrania dentro del bloque comunitario de la Unión Europea, algo que también ha sido bien hablado por los analistas, que también probablemente tensione nuevamente las relaciones que están teniendo con el Kremlin, con Rusia, porque claramente hemos estado viendo durante el último tiempo que la OTAN fue un punto clave para comenzar las tensiones allá en Europa del Este, Sofía, el acercamiento de Ucrania a Occidente. Sí, es difícil quizás también para ti bosquejar cuál podría ser la salida en esta Claro. reunión, en esta negociación. ¿Cuál podría ser, uno decir, cuál es el dibujo que quizás podría llevar a una salida pacífica, ojalá, o que el conflicto bélico termine lo antes posible? ¿Qué? Porque me imagino que Putin no va a hacer nada gratis, algo le va a costar, y a Ucrania ya le está costando obviamente lo que hemos visto en la última jornada. Pero ¿por dónde se podría bosquejar una salida? Definitivamente que las zonas, en un principio, estas dos zonas que se declararon independientes, definitivamente quedan relacionadas con Rusia, como pasó con Crimea, que esa otra zona más va a pasar eso. Se ve difícil por dónde puede ir el camino, teniendo en claro las ansias, las ambiciones de Putin, que han quedado muy claras arriba de la mesa. Efectivamente, es algo que hemos estado viendo durante las últimas semanas, sobre todo desde el día jueves, cuando ya las tropas rusas hacen el ingreso formal al territorio ucraniano. En un comienzo se hablaba, claro, si es que le damos el Donbass, estas repúblicas que se autoproclaman separatistas, se autoproclaman como repúblicas independientes, que son prorrusas, tal vez por ahí va un poco la cosa, pero también hemos estado viendo durante los últimos días que también incluso se está hablando que el presidente Vladimir Putin estaría buscando instalar este concepto que se habla del gobierno títere, sacar a Zelensky, algo que se ve bien complicado, sobre todo por el rol que está tomando el presidente. Una suerte de héroe a esta altura. Exactamente. En un principio muy criticado, pero ahora es prácticamente un héroe nacional. Lo conversaban, de hecho, hoy día... Solo para complementar la duda, en el fondo, que tal vez Vladimir Putin apostaba por un término de esta intervención militar más rápido, y sin embargo, como esto se ha ido extendiendo y ha habido un mayor apoyo de otros países hacia Volodymyr Zelensky, ¿eso haya hecho que se vaya fortaleciendo su imagen? Sí, se ha complicado bastante la ofensiva, lo que está haciendo Putin finalmente en el territorio ucraniano, la resistencia de los mismos civiles que han salido a las calles. Lo comentaba también Iván, se le da a civiles de entre 18 y 60 años, hombres, se les dan armas, y existe, lo hemos comentado también con los chilenos que todavía no pueden abandonar el territorio, existe este patriotismo bien importante en la mayoría de las zonas de Ucrania. Claramente hay zonas separatistas que son prorrusas, pero está este sentimiento de defender a Ucrania, algo que hemos visto, hemos analizado, ha ensalzado de alguna forma, para ponerlo en términos simples, la figura de Zelensky. Ucrania, muchos ucranianos dicen que ellos no van a permitir que saquen al presidente de su puesto, y es algo que también se está viendo por parte del Kremlin, esta iniciativa tal vez para instalar un gobierno que sea afín a Vladimir Putin. Y también tenemos claramente la arista de las bajas civiles, que también lo comentaba ahí Iván. Es difícil de alguna forma cerciorarse cuáles son las cifras más fidedignas. Desde Ucrania dicen que son al menos 352 los civiles que lamentablemente han muerto por los ataques rusos, y desde la ONU, desde el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, también están cifrando en poco más de 100 los civiles que han muerto por tanto los enfrentamientos y también estos bombardeos que hemos estado revisando en estos ya 5 días de enfrentamientos. Pasemos a escuchar las declaraciones que realizó la alta comisionada Michelle Bachelet. La mayoría de civiles muertos han sido víctimas de armas explosivas de amplio alcance disparadas con artillería pesada, sistemas de lanzamientos múltiples de misiles y bombardeos aéreos. Me temo que las cifras reales son significativamente más altas. Bueno, teníamos las declaraciones de Michelle Bachelet, claramente ella lo comentaba también, estas cifras. Ellos desde Naciones Unidas cifran en 100, un poco más de 100 personas que han perdido la vida desde Ucrania. Estamos hablando de 352 los civiles que lamentablemente han muerto en estos ya 5 días de enfrentamientos, y estamos también bien atentos al desarrollo de estas conversaciones, porque según lo que comentan los medios internacionales estaríamos hablando ya del término de las primeras conversaciones. De acuerdo a la fuente rusa.
habían terminado las negociaciones. Rusia, dicen que habrían terminado esta primera reunión con Ucrania. 5 horas más o menos duró. 5 horas, 26 minutos, porque cuando estábamos terminando... Partió a las 8. Exacto. Hora chilena. A las 8 ya... Una de la tarde, hora allá en Bielorrusia. Exacto, ahí a esa hora vemos entrar a estos equipos diplomáticos y se cierran las puertas, y ahora nos está llegando esta información desde medios y autoridades rusas que estamos hablando del fin de esta primera reunión. Claramente, como les comentaba, probablemente no se solucione el conflicto en tan solo una reunión, por más larga que haya sido, 5 horas, 20 minutos de conversaciones. Claramente este es un conflicto que da para mucha conversación, sobre todo entre Rusia y Ucrania. Claramente estaremos bien atentos a lo que tengan que decir ambas partes tras esta primera conversación, primer diálogo que se está dando allá en esta zona del mundo. Sí, Sofía, te pedimos que permanezcas en el estudio. Vamos a seguir con otro de nuestros corresponsales a lo largo de Europa. Revisando ahí la información, en todo caso, claro, son solamente medios rusos los que en el fondo están señalando que habría terminado ya esta Por eso puntualizamos reunión. Y subrayamos que claro, el tema estaba viendo si es que había alguna declaración hasta ahora. Parece que hasta el momento no, pero vamos a estar, por supuesto, ahí actualizándolo rápidamente. De hecho, vamos a ir ahora hasta otro punto de la frontera de Ucrania. Esto es específicamente con Rumania. Está ahí el corresponsal José Luis Pérez, con quien vamos a tomar contacto de inmediato. ¿Cómo estás, José Luis? Cuéntanos qué es lo que está pasando hasta ahora. Hola, buenas tardes. Les quiero hablar de Nadia. Ella es una mujer de 84 años. Ella vivía en Ucrania, en el pueblo de Novorossiyskaya, esto es a 100 kilómetros de Odessa. Ella salió con su hijo Iván, salió con la esposa también de Iván, salió con la suegra de Iván, salieron con lo que tenían y se vinieron hasta acá, hasta Rumanía, pasando por el paso fronterizo de Isacha. ¿Qué fue lo que sucedió? Ella llegó a Galați, una ciudad acá rumana, y se encontró con una prima que no conocía, que también era ucraniana y que había también salido desde ese país. Sin embargo, las cosas se complicaron, fueron muchas las emociones que dicen que tuvo esta mujer, mucho el esfuerzo físico por llegar hasta este país, y fue así como entonces necesitó la ayuda de los equipos médicos de Galați cuando ella estaba precisamente en un lugar, en un edificio de estudiantes de medicina. Fue trasladada hasta la asistencia pública, pero según informó Mihai Polinsky, quien es el jefe de la unidad de emergencias de Galați, esta mujer terminó perdiendo la vida, convirtiéndose en la primera persona fallecida desplazada desde Ucrania. El caso de esta mujer, las ganas de poder salir de ese país, ha sido lo que se ha multiplicado en los 4 puntos fronterizos que hay de Rumanía hacia el sector este. Hablamos de Siret, como hemos estado todos estos días, de Sighet Marmației, de Isacha, como estábamos contando ahora, y también de Halmea, que es otro de los pasos fronterizos. Muchas personas quieren, al igual que Nadia, poder salir de ese país, y estuvimos captando esos testimonios. Muchos hombres no vinieron. De hecho, mi esposo tuvo que quedarse para proteger Ucrania. Estamos intentando ayudar a todas las personas, tanto a los niños como a las mujeres y a los padres. Ya no pueden pasarlo los papás de los niños. La situación es un poco difícil porque dejamos nuestro apartamento, nuestra casa, todo, trabajo, y no estoy segura qué pasará en los próximos días y si estaremos en condiciones de poder encontrar trabajo y qué es lo que haré o si es que se podrá volver. Para ver cómo va la cosa. Mucha gente que viene desde Ucrania son niños, son mujeres que son muy enfadados y son muy tristes, y es mucha tristeza. Si bien se había concentrado la mayor cantidad de personas desplazadas en la zona norte, en la zona de Siret, Maramuresh, ahora también hay un alto flujo de personas de República Moldavia que quieren ir hacia el oeste y que están ingresando por ese paso. Es por eso que las medidas que se habían tomado en el norte se están ahora replicando en estos otros 3 puntos. Como decíamos, arriba tenemos Siret, Sighet más abajo, Isacha un poco más abajo, y también el paso de Halmea, en donde se
se están haciendo también estos dispositivos, separar mujeres con niños para poder hacer el trámite más rápido de ingreso, y posteriormente las otras personas también están siendo derivadas en buses hasta hoteles y hostales acá en el territorio rumano. José Luis Pérez, te agradecemos el trabajo desde la frontera ahí entre Rumania y Ucrania. Un gran abrazo. Sí, es el relato de lo que está ocurriendo en otro de los puntos ahí de la frontera, donde hay muchas personas que están tratando de abandonar Ucrania. Sabemos que también hay varios chilenos que lo están tratando de hacer. Ya han salido al menos 6 familias desde ese país. Pero, Sofía, estás con la última información respecto a lo que era esta reunión que se estaba desarrollando, el primer encuentro entre representantes de ambos países para intentar abrir una alternativa de solución o por lo menos de cese al fuego. Claro, estamos teniendo estas actualizaciones, estamos siguiendo claramente minuto a minuto estas primeras conversaciones, este primer diálogo entre Rusia y Ucrania. La agencia estatal de noticias rusa TASS informó, según fuentes que le informan a ellos, que ya habrían terminado esta primera ronda de conversaciones. Claramente se espera que esta no sea, que es la primera, pero que no sea la única de estos diálogos que están acercando y también intentando buscar una solución diplomática al conflicto, algo que de hecho estuvimos viendo durante las últimas semanas, todos los esfuerzos que han realizado los mandatarios del mundo para decirle a Putin no invadas el territorio ucraniano. Vemos que en el jueves pasado ya hacen ingreso oficial de las tropas rusas, pero de hecho también hoy día se dio una conversación bien importante entre el presidente francés Emmanuel Macron, que de hecho lo hemos visto que incluso viajó en su momento a Rusia para reunirse con el presidente Putin. Tuvieron una conversación telefónica, esto a pedido de las autoridades ucranianas, y la conclusión más importante según el lado francés es que Putin se habría mostrado con ganas de comprometerse con este compromiso, por decirlo, de evitar finalmente los ataques a los centros civiles, a finalmente atacar con bombardeos aéreos, por ejemplo, a las ciudades civiles, como lo hemos estado viendo desde el fin de semana en Kharkov, por ejemplo, que fue bien atacada durante... El compromiso que a esta altura uno no sabe si creer o no creer, de acuerdo al comportamiento que ha tenido el presidente ruso durante la última semana, que hay una invasión a Rusia con cierto motivo, pero uno ve al final el accionar en la práctica ha sido muy distinto. Claro, estas son las declaraciones que el lado francés está dando en estos momentos. Una declaración desde el Palacio del Eliseo dice, claro, que llegaron a estas conclusiones, que Putin va a asegurar que no se aseguraría que no se ataquen los centros civiles. También va a asegurar, según el lado francés, que sea expedita la salida de los civiles que quieren abandonar el territorio de Ucrania, algo que no se había visto, por ejemplo, desde la capital Kiev. Algunas ciudades también lo estuvimos conversando ayer con un chileno allá en Ucrania, desde Odessa, también decía que era bien difícil salir finalmente de estas ciudades, tanto como por los cortes que se están dando en las carreteras, en la escasez de, por ejemplo, combustible, que es algo básico para llegar hasta las fronteras que comparte Ucrania con los distintos países. Pero según Emmanuel Macron, según la administración francesa, esto estaría siendo asegurado por Vladimir Putin. Va a asegurar supuestamente que los civiles puedan abandonar expeditamente estas ciudades y se dirijan finalmente a las fronteras. Todo esto también hay que recordar que hace algunas semanas el lado francés también dice, tras una reunión con Vladimir Putin, que estarían dispuestos a no invadir el territorio ucraniano, pero después sale el portavoz del Kremlin y dice, esto no fue conversado en la reunión, de dónde están sacando estas conversaciones. Claro, así que también de todas maneras vamos a estar atentos a cuáles son las reacciones por parte del Kremlin, del mismo presidente Vladimir Putin, a lo que se estaría hablando ahora, este compromiso del mandatario ruso para detener los ataques a los civiles. Sí, solo actualizar ahí algunos datos. El presidente de Ucrania habría firmado ya la solicitud de ingreso a la Unión Europea, según se ha difundido ahí en la cuenta oficial del Parlamento ucraniano y en la información del diario El País. Que la OTAN, para resaltar que... En la información del País, que dice que la FIFA va a expulsar a Rusia de las competiciones internacionales, que no podría disputar el Mundial, adelantándolo, información del diario El País. Insisto, no los equipos rusos, al equipo nacional. Claro. Porque lo que ha pasado con los equipos que rusos... representa al país, por así decirlo. Lo que ha pasado con otros equipos rusos que juegan en copas europeas, que se les obliga a jugar en lugares neutrales, y bajo ciertas condiciones sin público. Aquí es distinto, Rusia, fuera. Pero le implicaría quedar fuera del Mundial. Sí. Insisto, que información que adelanta el país, donde dicen que durante la tarde esto lo confirmaría la FIFA. Un repechaje Rusia ahora con Polonia. Y que a lo mejor
mejor hay personas que nos miran y dicen, bueno, pero el fútbol no es tan relevante, pero más bien tiene que ver con el tema de las sanciones, claro. Y de aislar a Rusia. Y tiene también relevancia en el sentido de que buena parte de las inversiones rusas tiene que ver con equipos de fútbol, con grandes empresas que al final soporten estos equipos. Hemos hablado del Chelsea en Inglaterra, del Schalke 04 en Alemania. Durante esta jornada, el oligarca ruso que es dueño de el Chelsea dijo que quieren que Putin detenga la guerra. Es una forma blanca de entrar, entre comillas, al continente. Y que se genere al final todas esas presiones para que, bueno, hay que ver ahí qué es lo que va a pasar con Vladimir Putin. ¿Pero te parece que vayamos a profundizar en estos temas? Usted, Sofía, sigue acá. De todas maneras. Con un experto en estos temas, Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jorge, ¿cómo estás? Nuevamente en contacto para conversar sobre este tema. Sí. Qué bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Jorge, y muy atentos con lo que está ocurriendo con estas negociaciones. Al parecer ya habría terminado esta primera reunión, pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué expectativa podemos tener respecto a esta conversación? Yo creo que lo más relevante de la conversación es que se sentaron a conversar. Y eso sí que tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay un alto al fuego, porque hay un enfriar un poco el conflicto, porque hay una posibilidad de mirarse las caras y poner sobre la mesa cuáles son los elementos sobre los cuales vamos a conversar. Y hay cosas simbólicas, ustedes estaban hablando del simbolismo de la sanción de la FIFA, hay cosas simbólicas que tienen sentido. El ministro de Defensa ucraniano va de uniforme, es decir, no son solo los militares, sino que también la sociedad civil es la que está defendiendo a Ucrania, y yo soy un representante de eso. Lo otro es que Ucrania impone la sede, y la sede no es cualquier sede, sino que es el punto donde efectivamente comienza la declinación de la Unión Soviética. Hay muchos elementos que están ahí, más allá de la relevancia y de la importancia de que se hayan sentado a conversar y haya un alto al fuego, al menos por ahora, momentáneo. Pero por lo menos tenemos un alto al fuego. Sí, Jorge Sanz, Andrés Vial te saluda por acá. A ver, tú lo dices, lo importante aquí es que se sienten a conversar. Eso es lo fundamental, la primera instancia, el primer avance. Se puede, y antes lo conversamos aquí en el estudio, se puede bosquejar, quizás empezar a idear por dónde puede ir la salida, Jorge, porque uno ha visto al presidente Putin en un punto bien que está poco dado a ceder, con un objetivo bien claro, por lo menos lo que se ha ido entendiendo estos últimos 5 días. ¿Se puede ir bosquejando una salida a este conflicto que ya se abarca por 5 días, o es difícil dibujar algo en un momento tan tenso? Yo creo que es posible pensar en un escenario futuro, pero tenemos el inconveniente que es Vladimir Putin el único que resuelve por Rusia. Por lo tanto, ni siquiera se pudo determinar cuándo iba a ser la fecha de inicio de la ofensiva, ni más o menos cuándo era, porque solo él sabía. Entonces, en este escenario también, Vladimir Putin está, yo creo, ofuscado, y por eso que se quiere sentar a la mesa con la orden de activar el arsenal nuclear. ¿Por qué? Porque eso es negociar con la pistola sobre la mesa. Sin embargo, eso le ha traído muchos elementos en contra. OTAN se instala ahí atrás de Ucrania, la Unión Europea se instala detrás de Ucrania. Ahora, ¿cuál sería la salida? Lo que está exigiendo Vladimir Putin es que OTAN no pretenda incluir a Ucrania como sus países asociados. Y ahí hay un elemento que podría empezar a servir, porque lo que está pidiendo el presidente Zelensky no es entrar a OTAN, como lo pedía hace días atrás, sino que a la Unión Europea. Y hay una diferencia fundamental, porque la Unión Europea es una unión comercial, es una unión política, pero no es necesariamente una unión militar. El problema de Vladimir Putin es que esta organización militar, que es OTAN, se le instala en la frontera. Y eso podría ser un elemento que podría acercar posiciones. Ok, no es OTAN, es la Unión Europea, pero, perdón, igualmente queda detrás de Ucrania una organización enorme como es la Unión. Pero como lo decía, hay un punto que podrían encontrarse. No es OTAN, va a ser la Unión Europea, y hay una diferencia enorme en términos políticos y en términos militares. Ya, pero ¿eso cree, Jorge, que puede ser algo que se pueda concretar en un corto plazo, o más bien es algo que puede quedar ahí como en las promesas de que sí, se va a iniciar el trámite? La última información es que habría firmado Volodymyr Zelensky precisamente esa solicitud de ingreso a la Unión Europea. ¿Qué puede implicar en términos prácticos? Esa solicitud de ingreso puede ser una complicación en la mesa de negociaciones, porque pudo haber sido el resultado de la mesa. Es decir, en esta conversación, ok, yo no voy a OTAN, voy a ir a la Unión Europea. Entonces ninguno de los dos pierde.
Zelensky gana algo y se acerca a Europa, y Putin también gana algo e impide el acceso y el acercamiento de OTAN. Entonces, podría ser una complicación, pero, como digo, no sabemos qué es lo que está pasando en esa mesa, no sabemos cuáles son los ánimos. Al menos hay una promesa de Vladimir Putin de detener la ofensiva militar y las operaciones militares. Por lo tanto, podríamos empezar a pensar que hay un buen ambiente para conversar. Y tengo, ojalá sea eso, esa salida que no es OTAN, es Unión Europea, y bajar la tensión del conflicto. Porque lo que hace el presidente Vladimir Putin, junto con escalar y poner la pistola nuclear sobre la mesa, hay una opinión, hay una noticia que está hablando de la no neutralidad bielorrusa en lo nuclear. Y eso sí que es un riesgo. Porque Lukashenko es más impredecible que Putin. Sí, Jorge, entrando también en la arena económica, tú mencionabas, claro, la OTAN es un tratado eminentemente militar, pero si entramos en la arena económica, ¿cuánto efecto puede tener disuasivo en Putin el hecho de congelar sus activos del Banco Central en el exterior y también lo de marginar al sistema financiero ruso del SWIFT, que al final es marginarlo del sistema financiero mundial? Ahí es tocar una tecla que a los rusos en materia económica sí les puede doler. Sí, yo creo que las sanciones son tan potentes que Vladimir Putin ha tenido que empezar a pensar nuevamente en qué está. Y mantuvo relaciones con China. China le abrió la puerta al trigo, está vendiendo todo el trigo, pero hay un elemento que es necesario considerar. Vladimir Putin lleva preparando este conflicto 8 años, y en esos 8 años tiene que haber considerado las sanciones económicas. Y esas sanciones económicas lo hicieron pegarse al sistema financiero chino. Por lo tanto, todavía tiene un espacio. El problema es que le congelaron los activos en Occidente. Y se le congelaron los activos en Suiza, en Europa, en la Unión Europea, en Estados Unidos. Por lo tanto, tiene poco movimiento, tiene poca posibilidad de movimiento de sus propios activos económicos personales, de su red social, de sus bancos más cercanos. Por lo tanto, las sanciones sí son durísimas y lo tienen que llevar a pensar que esta ofensiva es una aventura que le va a causar mucho daño económico, mucho daño a la imagen, y además, si gana la guerra, si gana lo que está pasando con Ucrania, su ofensiva militar, si es que la llegara a ganar, no va a tener los elementos necesarios para recuperar a Ucrania. Porque si él gana, Ucrania va a pasar a ser parte de la órbita de influencia de Rusia, pero no va a tener los recursos para poder recuperar a Ucrania. Por lo tanto, se le va a crear un nuevo problema en lo que está haciendo. Así que las sanciones son tremendas. Dime. Claro, y precisamente sobre el tema de las sanciones, ¿cuál es el impacto que puede estar teniendo en la evaluación de la población rusa esto que está provocando la repercusión a nivel mundial? Y a sumarle otra pregunta también que está vinculada a la dependencia europea del gas. ¿Qué está ocurriendo con eso? ¿Hay alguna determinación en represalia que esté tomando Vladimir Putin? ¿Cuánto podría soportar Europa sin gas? Antes de las sanciones económicas, la Unión Europea, a través de su secretario general, declaró que el problema de abastecimiento de gas durante este año, que harto del año, estaba solucionado. Por lo tanto, ese instrumento de presión que tenía Vladimir Putin queda neutralizado. ¿Y cómo se soluciona? A partir de una mayor producción de Estados Unidos, a partir de una mayor producción de los socios de Estados Unidos, probablemente de Argelia, que va a aumentar su producción respecto del resto de Europa. Por lo tanto, ese instrumento que era muy potente que tenía Vladimir Putin de amenazar a Europa con el corte del gas y del petróleo, ya no lo tiene. Por lo tanto, las sanciones que van desde Europa hacia Putin sí que empiezan a tener efecto, especialmente en la población civil, cuando va al cajero, cuando va al banco y no tiene los recursos para retirar en efectivo, no tiene la posibilidad de hacer una remesa, no tiene la posibilidad de hacer una transferencia, porque sus bancos están fuera de la órbita y del sistema financiero internacional. No olvidemos que Rusia estaba integrada al sistema, tenía las costumbres occidentales, tenía los sistemas occidentales, y hoy día ni siquiera van a poder pedir un libro a Amazon o a eBay o nada. Entonces, eso sí que empieza a golpear a la población civil. Y perdónenme, con esto termino, no nos olvidemos que en Vietnam la presión social interna de Estados Unidos afectó muchísimo en el resultado de la guerra. Y aquí Rusia está con protestas internas de su población civil, y más la presión externa también puede tener un efecto en el resultado de la guerra. Sí, estamos conversando aquí en 24 tarde con Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno
de la Universidad del Desarrollo. A ver, también lo conversábamos antes, Jorge, ¿cuánto ha tenido? Porque el jueves, se pensaba que era cosa de días que cayera Kiev. Hemos visto que esto se ha ido manteniendo, ralentizando, han continuado los bombardeos, pero esa rapidez ha ido disminuyendo. ¿Cuánto crees tú que ha tenido incidencia en eso? La misma acción del mismo ciudadano ucraniano y también el cambio, uno ve por lo menos en la imagen internacional, de la misma figura del presidente Zelensky, muy criticado al principio, y a este minuto uno ve en varios medios como levantado a esta altura de una suerte de héroe nacional. Sí. La apreciación que tiene que haber hecho el presidente Vladimir Putin, a mi juicio, contiene un par de errores. ¿Cuáles son? Una sobredimensión de sus propias fuerzas, una escasa dimensión de la reacción de Occidente, porque no nos olvidemos que Occidente estaba dividido en OTAN, estaba dividida la Unión Europea, cada uno de los líderes se manejaba por su parte, el presidente Biden no tenía mucha presencia internacional, por lo tanto, sí subestimó a Occidente, pero también subestimó la reacción ucraniana. Probablemente lo midió solo en potencial, y un escaso potencial sumado a una sobredimensión de sus fuerzas era cosa de horas. Se preparó mucho tiempo, desplegó todas sus fuerzas para generar pánico en Ucrania y eso no se produjo. Por lo tanto, la respuesta ucraniana, más allá de la efectividad que pueda tener la respuesta moral ucraniana, sí ha generado un impacto en la ofensiva rusa. Sí ha generado daños en la ofensiva rusa y cada vez vemos más ucranianos que quieren ir a Ucrania a defender a su país. Por lo tanto, las lecciones de la capacidad del civil para defender a su patria, que ya las vimos en la Segunda Guerra Mundial, que ya la hemos visto muchas veces, sí siguen manteniendo un impacto sobre estas grandes potencias, sobre este grande nivel de armamento. Y la guerra que se va a dar en las ciudades o que se está dando en las ciudades tiene mucho que ver con una fuerza militar que no está diseñada para actuar en ciudades y por eso es que Putin mandó a la compañía Wagner a Kiev con este civil, este francotirador, este señor que conoce las calles, que conoce los recovecos y que es capaz de generar un daño permanente, poco, pero permanente, en las fuerzas rusas, van decayendo la moral. Ahora, las líneas de comunicaciones logísticas se van alejando del centro de Rusia, por lo tanto también generan un problema. Pero, volviendo a tu pregunta, Andrés, la capacidad de la población civil y el espíritu de la población civil sí ha hecho un daño y sí ha retrasado la operación militar de Rusia. Eso es un punto importante. O sea, esta demora en poder tomar Kiev tiene que ver con esa resistencia, más que con una determinación de Vladimir Putin. Lo digo en el sentido de lo que sabemos del tremendo poderío militar que tiene y que en comparación con el de Ucrania es mucho mayor. Sí. Convengamos que eso mismo yo creo que ha descompuesto al presidente Putin, que ha hecho esa amenaza del arsenal nuclear. Porque no es posible que con todo el potencial convencional que tiene no pueda someter a Ucrania. Y no lo puede someter, primero por el apoyo de Occidente, que le están reponiendo el material permanentemente, y segundo por la resistencia de los civiles. Los civiles se pegaron a su ejército, a lo que quedaba del ejército, y avanzaron y hicieron una sola unidad para defender su patria. Y eso tiene un valor espiritual enorme, que se siente en el adversario. Jorge, ¿es posible, tú decías al comienzo, en el caso de Putin, que pone el elemento nuclear arriba de la mesa, es poner la pistola arriba de la mesa? Pero en la práctica, es, claro, algo, uno mira desde acá, absolutamente descabellado, pero es algo que él lo puede hacer en efectivo. O sea, ¿es posible que un líder como Vladimir Putin en verdad utilice armas nucleares en este escenario? ¿Es un tema, si lo usamos en una palabra más para asustar sencillamente? ¿O tú lo ves que puede ser real el hecho de que el líder ruso utilice armas nucleares? Hasta el momento pensemos que es solo una amenaza. Lo que me llama la atención es que Lukashenko en Bielorrusia, que es un instrumento de Rusia, digamos, es un instrumento de la política rusa, haya dejado atrás la neutralidad nuclear. Eso me llama la atención. Putin tiene el control, es un político más viejo, es un político que sabe lo que está haciendo, se maneja en las grandes ligas, sabe que puede asustar a Occidente con el arsenal nuclear, sabe que puede
generar una reacción en Occidente con el arsenal nuclear. Sin embargo, ha avanzado tanto esta imagen de una Ucrania heroica resistiendo contra un oso soviético que se le fue encima, que Occidente efectivamente está dejando atrás sus escrúpulos, como decía Bismarck, y está avanzando a una posición un poquito más de presión sobre Putin. Yo personalmente, en los análisis, no me entregan que Putin vaya efectivamente a usar el arsenal nuclear. Pero me llama la atención que Lukashenko haya renunciado a la neutralidad nuclear. Eso es un elemento de mayor presión que la pistola nuclear que puso Putin para negociar con Zelensky. Sí, ojalá que no sea. Sí, Jorge, sí, no, exactamente. Sí, es uno de los mayores temores que yo creo que genera, obviamente, un conflicto de estas características. Pero estamos con Sofía Norman. Vamos a aprovechar de actualizar las últimas informaciones, especialmente sobre si esto Nos se mantenemos confirma. conectados con Jorge Sanz. Por supuesto, Sí. sigue ahí, Jorge. Si acaso se terminó ya esta primera reunión, ¿qué se sabe al respecto? Exacto, también quería actualizar y también preguntarle a Jorge, ya se confirma que terminan estas reuniones ahora, las delegaciones van a volver a las respectivas capitales, a Kiev y a Moscú, y vamos a estar viendo también eventualmente las declaraciones que hayan por parte de ambos lados, y ya declaran que dentro de los próximos días estaríamos viendo una segunda reunión, y que encontraron, ahí declaraban los medios y todas estas contactos que tienen, que les informan tras esta primera reunión, que habrían encontrado ciertos puntos que van a marcar finalmente las posiciones de ahora en adelante, qué significa para estas conversaciones diplomáticas, para esta solución que se está buscando a través de la diplomacia, que se acuerde efectivamente a realizar una segunda reunión. Eso es una muy buena noticia, porque si lo sumamos a la declaración del presidente Vladimir Putin que iba a bajar la presión de la ofensiva militar, y si nos entregan la salida de la reunión, que efectivamente hay puntos de contacto, nos señala que aparentemente esta parte del conflicto, esta fase de esta crisis estaría detenida, podríamos bajar la tensión de la crisis y podríamos entrar a las mesas de negociaciones. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Se van a ir con los puntos de contacto, con los puntos de encuentro, se van a ir a sus respectivos países, van a hacer las apreciaciones correspondientes, van a hacer los análisis correspondientes y van a llegar a una segunda reunión con posiciones más claras. Por lo tanto, hay un tiempo, hay un espacio de tiempo que nos permite pensar que la ofensiva militar podría empezar a bajar, lo que es una muy buena noticia. Sí, yo te preguntaba también hace unos minutos, Jorge, respecto a la imagen internacional e interna del presidente Zelensky. Yo recuerdo el día jueves, miércoles, muy criticado por no ver lo que era evidente para muchos, que el ataque, salvo lo que decía Estados Unidos, que lo dijo una y otra vez, el ataque venía y venía muy pronto, y a muchos ciudadanos ucranianos esto lo pilló de sorpresa. Pero ahora vemos, ya han pasado varios días, y la imagen de Zelensky ya es prácticamente un héroe nacional. ¿Cómo configuras tú justamente esta figura del presidente Zelensky, que viene del mundo de la televisión, que viene del mundo, entre comillas, de la farándula, podríamos decir, ucraniana, y se instala a esta altura? Muchos decían, no tiene los dedos para el piano al principio, pero ahora como que cambia la imagen. Sí, sabes que tú, Andrés, tienes toda la razón. En un comienzo se dudó bastante de la capacidad del presidente Zelensky de tomar decisiones, precisamente porque no era un político profesional, precisamente porque no había estado enfrentado a estos niveles de crisis. Sin embargo, ha sido capaz. Hay un elemento muy importante que lo transforma e invita a la población a seguirlo, que es el que dice: yo soy el blanco número 1 de Rusia, pero me voy a quedar aquí. Y mi familia es el blanco número 2 y también se va a quedar aquí porque tenemos que defender a Ucrania, porque es nuestro deber. Eso genera un cambio importante. Ahora, todo el diseño de la crisis y todo el diseño del manejo de la crisis y las operaciones defensivas que está haciendo Ucrania probablemente estén llevadas adelante por los estados mayores de las Fuerzas Armadas y por los políticos profesionales que están en su gobierno, y que él sea hoy día ese elemento aglutinador, ese elemento moralmente motivador de la población civil. Y sus declaraciones y la presencia de él, de uniforme, con sus militares, con sus soldados, en la calle, mostrando que está dentro de Ucrania y no está escondido en un búnker, genera esa simpatía, genera esa empatía,
y genera la fuerza en los ucranianos. Los ucranianos lo están adorando porque está ahí junto con ellos. Jorge. Y no está escondido en un búnker, no está en ninguna parte así. Claro, así que es una imagen Jorge, muy interesante. Sí, es que para profundizar justo en ese punto, porque tú dices, lo que tiene que ver con lo militar, probablemente lo están tomando esas decisiones otras personas, pero el aspecto comunicacional lo ha estado desarrollando él, y lo que hemos visto constantemente es que él está tuiteando, está subiendo información a las redes sociales, está subiendo videos de él. O sea, hay también ahí un manejo comunicacional distinto. Pero fantástico, porque él se maneja en eso, entonces está explotando sus capacidades. Pero además lo que le está transmitiendo a las personas es que él está. Y eso es fundamental. Cuando el líder está ahí contigo, uno lo sigue. Pero sumado al manejo comunicacional, de estar permanentemente en contacto con sus personas, aunque no sea físico, y mostrarse que está en la calle tanto, que está en tal lugar, que está en el edificio está atrás. El tipo, Zelensky, ha desarrollado una capacidad y una unión de la población civil que incluso los ucranianos que están fuera quieren volver a defender a su patria. Eso es muy relevante. Además, Europa, OTAN, ha sacado una declaración que tiene que ver con esto también. Ha sacado una declaración en que por primera vez en la historia van a apoyar militarmente, con material militar, a un país extra OTAN. Y eso tiene que ver con este casi heroísmo que está llevando adelante Ucrania para enfrentarse a Rusia. Podemos sacar cuentas, podemos sacar cálculos que efectivamente si Ucrania es capaz de defenderse, estamos defendiendo a Europa. Pero hay un elemento espiritual que está detrás de todo lo que está haciendo Zelensky y la población ucraniana, que al mundo occidental efectivamente lo ha llevado a conmoverse y a apoyar lo que están haciendo. Sí, lo que de paso, perdón, dale. Lo que de paso va deteriorando la imagen de Vladimir Putin. Sí, recién lo mencionaba Sofía, esta posibilidad que se abra una segunda reunión, que sea la posibilidad futuro. Uno podría quizás soñar despierto, Jorge, en el sentido de que hay una tregua, un alto al fuego por lo menos por algunos días, o sencillamente es algo que es poco probable en el escenario, y conociendo un poco la estrategia, lo que hemos visto, el despliegue de estos días del presidente Putin. Yo creo que oficialmente hay un alto al fuego, yo creo que oficialmente hay una baja de la tensión. El problema está en que estas operaciones militares, las operaciones militares rusas, llevan también a lo que se llama a la compañía Wagner. La compañía Wagner es una compañía de mercenarios. Y esa compañía de mercenarios entró a Kiev a buscar al presidente Zelensky. Entonces, eso puede alterar el alto al fuego, eso puede generar un problema. Probablemente, si pasa algo relacionado con la compañía Wagner, es una compañía de mercenarios que estaba en Mali, la trajeron de Mali y la pusieron en Kiev. Si pasa algo con esa compañía Wagner y los ucranianos tienen la habilidad de comprobarlo y capturar a alguno, puede efectivamente tensionar o llevar al presidente Vladimir Putin a que efectivamente la saque de Kiev y baje la tensión. Pero yo creo que oficialmente, si están sentados en una mesa y si están conversando, tiene que haber un alto al fuego. Claro, acá estaba revisando las últimas informaciones que hay al respecto. Dice que esta reunión obviamente termina sin acuerdos, pero que Moscú se mostraría favorable a llegar a algún pacto, pero al mismo tiempo desde Ucrania están denunciando ahí decenas de muertos en un ataque con misiles contra Kharkov, que entiendo que es una de las ciudades más grandes de Ucrania. Ese es el contexto, el escenario en el cual se está desarrollando estas conversaciones y que se espera para los próximos días. No se ha colocado una fecha específica respecto a cuándo se volverían a reunir, Jorge. Sí, y eso puede pasar, eso son las secuelas de las comunicaciones, que tienen que llegar las comunicaciones. Pero para sentarse a conversar, lo primero que debe haber exigido el presidente Zelensky o el ministro en su representación es el alto al fuego. No pueden estar conversando con las ciudades ocupadas y bajo fuego porque la diferencia de potencial es enorme. Entonces, debió haber exigido el presidente Zelensky el alto al fuego y con toda seguridad, para sentarse a la mesa, se lo debe haber aceptado la delegación rusa. Si no, con toda seguridad, lo más probable es que si no le dan el alto al fuego, se hubiese retirado. Esa es la primera condición. Así que convengamos o pensemos que son los últimos elementos producto de la falla en las comunicaciones, producto de algo, pero debería haber una baja en la presión de la ofensiva soviética. Sí, por último, Jorge, ¿qué debiésemos esperar para los próximos días? Hemos estado quizás aquí elucubrando que hay una segunda reunión, claro, pero ¿qué debiese pasar en materia, en el campo de batalla? Lamentablemente se ha transformado un país como Ucrania. ¿Qué debiese pasar en los próximos días? ¿Qué ves tú? ¿Qué proyectas para las próximas jornadas?
Yo creo que, Vladimir Putin tenía 3 objetivos. El primer objetivo era la zona este del Donbass, asegurar esa zona como la última línea por ceder, por entregar en una negociación probable, asegurarla para ellos. Yo creo que debería asegurarse esa zona en términos militares y geográficos. Probablemente esté renunciando a ocupar el puerto de Odessa porque ya no lo logró y el objetivo político, que era el de deponer al presidente Zelensky, tampoco lo está logrando. Por lo tanto, me da la impresión de que las negociaciones deberían tender a impedir el acceso de Ucrania a la OTAN y reconocimiento de las 2 repúblicas, porque eso también le da un espacio político, un espacio geopolítico en la frontera entre OTAN y los espacios soviéticos. Deberíamos fijarnos en las declaraciones que van a sacar las 2 delegaciones. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Cuáles son los puntos de encuentro? Y probablemente alguno de esos puntos de encuentro tenga relación con la Unión Europea. Entonces, encontramos un tercer elemento. ¿Qué va a decir la Unión Europea? Probablemente va a apoyar a Ucrania en todo lo que están haciendo con el objeto de parar de una vez esta ofensiva terrible que está viviendo Ucrania y que ya tiene que llevar muchos muertos. No hay cifras oficiales, hay fake news, hay muchas cosas, pero ya tiene que llevar mucha destrucción y muchas bajas. Sí, cuesta tener ahí una cifra oficial, pero sabemos ya ahí por las imágenes que está cobrando muchas vidas. Así que Jorge Sanz, nuevamente muchas gracias por ayudarnos a comprender un poco más este conflicto. Gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Encantado, un gusto estar con ustedes. Sí, son las 2 de la tarde con 1 minuto. Seguimos con esta cobertura minuto a minuto, ya 5º día de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Lo hemos estado actualizando, Sofía Norman, la información que llega desde Bielorrusia, el lugar donde se efectúa esta reunión, que duró más o menos 5 horas y media, para ser exacto, en donde al parecer, de acuerdo a la información que tú manejas, nos entregaste hace instantes, se abre la posibilidad, obviamente no hay información confirmada, de que habría una segunda reunión. Eso quiere decir que por lo menos se puede proyectar algo más positivo. Claro, no termina aquí. No termina aquí. Sí. Eso a la par de que las Naciones Unidas ya comenzó esta sesión extraordinaria, ¿no? Exactamente. Vamos a estar con todo ese detalle. Al regreso de esta pausa, 2 de la tarde con 2 minutos, vamos a un corte y ya regresamos de inmediato con más informaciones. Queda poco para sortear este 0 kilómetro. Carga en Petrobras, 20.000 pesos o más en combustible. Regístrate en petrobras.cl y participa. Sí, seguimos actualizando la información sobre lo que está pasando en Ucrania. Por un lado, esta primera reunión, este primer encuentro entre los representantes de Rusia y de Ucrania, que ya ha terminado. Por otro lado, el desarrollo de esta asamblea extraordinaria de la ONU. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando a esta hora en territorio ucraniano. Justamente retomamos el contacto con Iván Núñez desde el Lviv. Has estado durante toda la última jornada ya, Iván, te vemos. Sí, ya instalados acá en el Lviv, Ucrania, tomando cuenta de lo que está pasando en otras partes también del territorio de este país que está asediado por la guerra con Rusia. Han comenzado nuevamente los bombardeos en la ciudad de Kiev, donde se reporta numerosa actividad bélica. Acá lo que marca la jornada en el Lviv es el masivo éxodo de ciudadanos, las bajísimas temperaturas que están enfrentando las personas que están durmiendo a la intemperie y, por supuesto, la expectativa de lo que iba a ocurrir con esas reuniones. Expectativas bajas, hay que decirlo, porque el país está recibiendo un asedio de proporciones. Contarte que hemos visto cómo personas han intentado huir de la ciudad. Lamentablemente, esa situación no siempre es posible y se generan estos grandes atochamientos humanos en las rutas que conducen hacia Polonia. Acá, en el corazón del Lviv, en el casco antiguo de esta ciudad donde acabamos de aterrizar e instalarnos, se ve una actividad relativamente normal. Lo que sí hay es mucho frío para las personas que están abandonando esta ciudad, que es la última ciudad grande. En el medio hay un montón de localidades más pequeñas, por supuesto, que están atestadas de refugiados y de personas que se han ido desplazando de las zonas de conflicto. Acá lo que se ve es el éxodo masivo de vehículos tratando de abandonar la ciudad, incluso algunos edificios ya con sus ventanas tapiadas, por supuesto, y lo que les comentaba yo en un contacto hace algunos instantes nada más, extensas zonas de la carretera en manos de milicia, civiles armados que han optado por precisamente tomar implementos rudimentarios, pistolas, algunos escopetas para defenderse del ataque de Rusia. Andrés Patricia. Sí, tú nos contabas recién, Iván, el Lviv es quizás la principal o la primera gran ciudad entrando desde Polonia, podríamos decir la última ciudad saliendo hacia Polonia, para que nos cuente un poquito más o menos de qué tamaño esta ciudad, una de las grandes de Ucrania.
No, es una ciudad de tamaño medio, pero sí que tiene una importante ascendencia en la historia de Ucrania. Hay una fuente muy importante del nacionalismo ucraniano que se da acá. Es una ciudad que tiene relevancia histórica en ese sentido. También se señala que es donde más se siente el sentimiento antirruso, ¿no? Que es algo que probablemente en las ciudades más fronterizas hacia el este, no hacia el oeste del país, que es donde nosotros nos encontramos en este momento, eso se pueda diluir un poco. Acá el sentimiento antirruso es muy potente, las banderas ucranianas por todas partes y por supuesto la gente tratando qué es lo que marca la jornada, lo que marca esta quinta jornada con más de 420.000 personas que están escapando del país, ¿no? Personas que lo han dejado todo atrás, porque además recordemos que son familias que lamentablemente se van dividiendo toda vez que los hombres se han tenido que quedar acá, no forzadamente, sino que es una invitación que ha hecho un llamado que ha hecho el gobierno. No es que hombres no puedan salir, es un llamado que ha hecho la autoridad a defender el país, y de esa manera estos 420.000 personas que han abandonado forzosamente este país son mayoritariamente mujeres, son mayoritariamente personas de la tercera edad y muy marcadamente muchos niños, ¿no? Acompañados solo de sus madres o sus abuelos, pasando todas las penurias, por supuesto, que ustedes se pueden imaginar, en trayectos que demoran 4 o 5 días y que los llevan a esta verdadera cuello de botella, si tú quieres, una suerte de embudo que se produce en la zona de la frontera. Vienen desde distintos puntos de Ucrania y confluyen todos hacia la ciudad de Médica, que es la primera ciudad en Polonia donde están llegando los refugiados. Solamente allí se han calculado más de 200.000 personas que han salido y otras tantas decenas de miles que están varadas en la carretera. Nosotros les comentábamos cuando veníamos en el camino, en uno de los contactos, que ya cruzando la frontera, entrando en territorio ucraniano, hay una fila de autos parados uno detrás de otro. No es un taco de autos moviéndose lentos, sino que autos que están parados esperando su turno para poder ingresar a la zona de frontera, y son más o menos 12 kilómetros de vehículos detenidos. Nosotros hicimos un ejercicio que evidentemente no tiene gran precisión, pero tratamos de contar en más de una oportunidad cuántos autos éramos capaces de contabilizar por minuto mientras nosotros íbamos manejando, y en promedio eran 100 autos por minuto, y es un trayecto que toma la fila continua de vehículos 35 minutos aproximadamente, para que usted haga los cálculos. Entonces ahí tú tienes, son miles de familias que están esperando entrar, eso sin contar los que vienen en los buses, y los otros tantos de miles que son en su gran mayoría, ¿no? Gente que huye a pie. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, con unas estudiantes universitarias provenientes de África, de distintos países de África, que venían a estudiar medicina acá, y ellas nos contaban que llevaban de corrido 27 horas caminando. En la noche, mujeres solas en un país en guerra, huyendo, dejando atrás ya la primera situación de ellos de ser inmigrantes en un país, estudiantes fuera de su país, y ahora más encima tratando de abandonar ese país que las acogió para estudiar y ahora tratando de dirigirse a otro como Polonia, que está tratando de implementar, hay que decirlo, medidas que permitan darle algún grado de confort mínimo a estos refugiados que todavía no lo tienen. Insistir en un punto, ya ha habido una Asamblea General de Naciones Unidas, sesión extraordinaria, cuestión que no pasaba en más de 25 años, convocada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y aún no se han dispuesto acá los organismos necesarios para atender, para recoger, para calmar, para contener y darle algunos auxilios a los refugiados. No hay ningún tipo de atención de carácter sanitario o si tú quieres, de contención de esa característica. Son muchos niños los que están llegando acá, son muchos niños que están durmiendo en las calles, con 3 grados bajo cero, 4 grados bajo cero. Ustedes ven la nieve en los parabrisas de los automóviles. Es una ciudad, es un país que está en pleno invierno y muy helado. Es muy helado en términos generales, durmiendo en la intemperie, la temperatura, la sensación térmica baja tanto más. Sí, Iván, a ver, si en ese lugar donde estás, afortunadamente hasta ahora entiendo que no hay tanta presencia militar rusa, ¿puede que también se transforme en una ciudad refugio para aquellas personas que están en otros sectores de Ucrania, que están tratando de huir y de buscar un lugar más seguro y a lo mejor no alcanzan a llegar a cruzar la frontera? Bueno, piensa tú, Patricia, para esto hay que ponerse en tratar de configurar el mapa. La amenaza viene desde el este y desde el norte. Los ataques se han situado principalmente desde el este, desde la zona del Donbass, por donde entró el ejército ruso, y desde el norte de Ucrania, desde Bielorrusia, que es un país aliado y para muchos un gobierno títere de Putin. Bueno, desde esos dos países han venido, si tú quieres, atenazando a la población, y evidentemente la salida natural se produce hacia el oeste.
Y hacia el oeste tú te encuentras con Polonia y te encuentras con la ciudad de Medica, que está a poco más de 100 kilómetros de acá, más o menos, ¿no? Claro. Entonces, claro, acá en esta ciudad, que es la ciudad de Lviv, probablemente vayan confluyendo en las jornadas venideras las personas que están tratando de escapar de las zonas más calientes de este conflicto. El norte, los ataques desde Bielorrusia, y el este, los ataques desde la zona del Donbass. Pero ya sabemos que también el gobierno de Putin está asediando fuertemente por tercera jornada consecutiva la capital, Kiev. Y de acuerdo a lo que hemos sabido, las palabras del propio alcalde, ya la salida, la evacuación de la ciudad misma se hace bastante dificultosa. Sí, Iván Núñez, desde la ciudad de Lviv, en Ucrania, te agradecemos este despacho. Vamos a estar contactándonos contigo en las próximas ediciones, también durante este 24 tarde. A cuidarse junto allá con Claudia Rojas. Un gran abrazo. Por supuesto, estamos en contacto en cualquier momento. Sí. Seguimos atentos a lo que está ocurriendo. Son varios los escenarios al mismo tiempo a los que hay que estar atentos con la información. Sofía Norman, nos vamos a ir a una pausa. Vamos. Pero ya estamos de regreso con esta y otras informaciones. 2 de la tarde con 23 minutos, volvemos con información de contingencia nacional, información policial. Un conductor frustró una encerrona, esto en Vespucio Norte, esto luego de arremeter contra los delincuentes quienes lo amenazaban con armas de fuego. Sí, vamos a tomar contacto con Fabián Collado, quien tiene más antecedentes. Fabián. Muy buenas tardes, Pati Andrés, una actitud absolutamente arriesgada que mantuvo el conductor protagonista de esta encerrona, la cual tuvo lugar en Vespucio Norte, en el ingreso a la autopista Los Libertadores en dirección hacia Colina. Ustedes pueden ver estas imágenes que mantenía con su cámara en el parabrisas el afectado, cuando puede observar que el vehículo, que venía un par de metros más adelante, comienza a bajar la velocidad y además se bajan 4 delincuentes, los cuales con armas de fuego le querían realizar una encerrona, pero rápidamente esta arriesgada acción de todas maneras logra eludir a los antisociales, termina rompiendo una de las puertas y es así como logra zafar de este hecho delictual, el cual lamentablemente es muy común en dicha zona de la región metropolitana. Hasta el minuto no hay una denuncia formal estampada ante Carabineros, pero de todas maneras las policías y el Ministerio Público están analizando aquellas imágenes con el fin de poder identificar a los delincuentes. Afortunadamente el protagonista de esta historia se encuentra en buenas condiciones de salud en medio de esta arriesgada acción, pero que de todas maneras lo dejó ileso. Además, no lograron los delincuentes concretar el robo del vehículo. Vamos a revisar otra información que es bastante similar. Cristóbal Colón con Hernando de Magallanes en la comuna de Las Condes. Ustedes van a ver imágenes de esta persecución policial donde fue clave las cámaras de televigilancia tanto de la Municipalidad de Las Condes como de la Municipalidad de Vitacura. Además, el trabajo en conjunto de ambas seguridades ciudadanas. En Colón con Hernando de Magallanes, una persona observa que un taxi les iba a bloquear el paso en el semáforo en rojo. Por lo mismo, elude este delito y afortunadamente zafó, al igual que la historia contada anteriormente en la comuna de Huechuraba. Realiza la denuncia ante Carabineros para que estuvieran muy atentos respecto a todos estos hechos y es el monitoreo de seguridad ciudadana de ambas comunas que pudieron ver este taxi, el cual estaba circulando y que estaba cometiendo este tipo de delitos. Por lo mismo se inicia una persecución policial, la cual concluyó en la rotonda Irene Frey, avenida Vitacura con avenida Manquehue, en ese lugar donde los delincuentes perdieron el control del vehículo y es así como fueron capturados por parte de los equipos municipales de ambas comunas. Estamos hablando de sujetos de 20, 16 y 17 años que van a tener que responder ante la justicia y además circulaban en este taxi, el cual también había sido sustraído mediante un robo con intimidación, pero en la comuna de Quinta Normal en horas de este domingo. Vamos a revisar diversas declaraciones hasta ahora en 24 tarde. Inspectores municipales de Las Condes divisan nuevamente este vehículo en segunda instancia, quienes al percatarse de la presencia de esto se van a la fuga y se inicia obviamente un seguimiento. El conductor de este móvil, que es un menor de edad, pierde el control y choca con la platabanda, lo que permitió que llegara apoyo tanto municipal de Carabineros y se lograra materializar la detención de estos 3 sujetos. Gracias a la acción coordinada de Seguridad Vitacura y Seguridad de Las Condes, se pudo detener a 3 sujetos que habían realizado un robo con intimidación en la comuna de Las Condes. El vehículo fue recuperado y las personas pasaron a control de detención.
Cámaras de seguridad que fueron claves, el monitoreo de estas imágenes de televigilancia, al igual el trabajo en conjunto de ambas municipalidades con el fin de poder concretar la captura de esta banda. Vamos a revisar otra información. Fíjense que disparos sintieron vecinos de la rotonda Atenas en la comuna de Las Condes en horas de esta mañana. Ahí ustedes pueden ver esta fiscalización que se estaba llevando a cabo debido a que Carabineros se percata de un conductor de un vehículo de lujo, un Maserati descapotable, estaba conduciendo hablando por su celular sin ningún tipo de manos libres, por lo mismo fue sometido a este control vehicular. Es ahí cuando estuvieron recabando los antecedentes del conductor, además que se percataron los policías que estaba posiblemente en estado de ebriedad. Por lo mismo es que le informaron que le iban a realizar el Intoxilator, más conocido como el alcotest. Es ahí cuando el sujeto vuelve al vehículo e intenta atropellar a los funcionarios policiales, los cuales tuvieron que percutar al menos 5 disparos en contra de este sujeto. Vamos a revisar declaraciones por parte de testigos y carabineros. El hombre bajó, lo hicieron bajar. El problema es que los policías, en ese procedimiento, me da la impresión de que cometieron algún error, porque el hombre se subió al auto y huyó. En ese momento, uno de los policías saca su arma, 9 milímetros, le disparan al capó y a las ruedas. La verdad es que es como deberían hacerlo. Fue como en defensa, porque lo que vimos después en las cámaras es que el auto le había tirado encima el auto al carabinero, la persona que se dio la fuga, que andaba en un deportivo, en un Maserati. El cual su conductor se encontraba haciendo uso de su teléfono celular, sin ningún tipo de sistema de manos libres, y solicitar su documentación. El personal se percata de su evidente hálito alcohólico. Una vez que se notifica que se le va a hacer este examen, el conductor se niega rotundamente, subiéndose raudamente a su vehículo e inicia la marcha del móvil en contra del personal policial. Según los antecedentes de Carabineros, los protocolos que derivaron de los disparos estuvieron acordes, ajustados plenamente a derecho. De todas maneras, el conductor fue buscado en su domicilio del sector oriente de la capital, pero hasta el minuto no se sabe absolutamente nada de él. Arrancó por Cuarto Centenario en dirección hacia el sur, provocando esta situación compleja. Varios disparos que afortunadamente no terminaron hiriendo a nadie en dicho sector de la región metropolitana. Andrés Pati. Fabián Collado, muchas gracias por el informe policial. Muy buenas tardes. Convención Constitucional. Bueno, durante esta jornada se dio a conocer que Rodrigo Rojas Vade volverá a la Convención Constitucional a partir de mañana. Una noticia que levantó críticas por parte de la mesa directiva de este órgano. Sí, Valentina Reyes nos entrega todos los detalles. Vale, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. A primera hora de la mañana sorprendió esta noticia. A través de su cuenta Instagram, Rodrigo Rojas Vade publicó un video de 6 minutos en donde señalaba que él ha manifestado su voluntad de renunciar a la Convención Constitucional, pero que si no hay un proyecto de ley que regularice este tema, él volverá aquí a trabajar. Una noticia que por supuesto fue comentada por la mesa directiva de la Convención, y ellos dijeron que a través de un mail Rojas Vade comunicó que sí regresará a trabajar. Ahora bien, según lo que hemos podido reportear hasta el momento, esa participación no sería presencial, sería telemática. Y además hay que señalar que Rojas Vade no tiene comisión. Por lo tanto, por ejemplo, mañana, ¿en qué instancia podría participar? A las 3 de la tarde, cuando está citado el pleno de la Convención Constitucional. Los invito a escuchar en primer lugar un extracto del video que publicó a través de su cuenta Instagram, y luego seguimos revisando las reacciones. Anuncié que dejaría de trabajar en la convención y comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso. Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del Distrito 13. Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional. Hasta ahí Rojas Vade, y a las 10:30 de la mañana tomó la palabra la mesa directiva de María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, y sorprendieron cuando comunicaron que regresará Rojas Vade el día de mañana a la Convención Constitucional. Esto luego de más de 6 meses de ausencia, luego de conocerse que había mentido sobre su diagnóstico de leucemia. Escuchemos a la mesa directiva. Queremos ser muy claros que como mesa directiva
Condenamos profundamente esta situación. Muchas personas del país se han visto defraudadas por el accionar del constituyente. Sin embargo, desde las atribuciones que tenemos en la Convención Constitucional, no podemos impedir su retorno, eso es claro, porque fue electo democráticamente y no tenemos mecanismos, no tenemos las facultades para diseñar mecanismos sin que pasen por el Congreso las distintas modificaciones. Aprovechamos esta instancia para hacer un llamado directo y enfático al Senado. Por favor, tramiten el proyecto de ley que habilita la posibilidad de renuncia al convencional, porque esta situación nos perjudica como convención y nos desvía de lo importante, porque lo importante es discutir las propuestas de norma que nos permitirán tener una constitución para Chile. Además, esta noticia se da a conocer cuando las comisiones están trabajando desde la mañana hasta entradas las horas de la noche en la votación de normas que buscan llevar al Pleno para que pasen al borrador de nueva Constitución. Están en pleno trabajo de los temas de fondo de este borrador de nueva Carta Magna. Ahora bien, hemos tenido diferentes reacciones por parte de los convencionales, pero un gran número de constituyentes pide a Rojas Vade que no regrese a trabajar a la Convención Constitucional, producto del daño que eso ocasiona. Escuchemos reacciones. Yo no lo veo con buenos ojos, creo que es una decisión equivocada. Sería inexplicable para la ciudadanía que no, digamos que la situación por la cual él se apartó, que está vigente, hoy día también se pase por alto y él vuelva a este proceso. Considero extremadamente grave el anuncio que hace Rodrigo Rojas Vade. Su retorno es un daño muy importante al proceso constituyente y a esta convención. Él tiene la posibilidad de renunciar a través del artículo 60 de la Constitución y por el bien del proceso creo que lo debería hacer. Él puede renunciar. Hoy día lo que establece la Constitución es que cualquier convencional, igual que parlamentario, puede renunciar por causa de enfermedad grave. Su abogado ha dicho que tiene una enfermedad grave, por lo tanto, nada le ha impedido en todos estos meses renunciar. Lo que no puede, porque eso la Constitución lo establece, es ser reemplazado al haber ido como independiente. Por lo tanto, si no ha renunciado, porque no quieren perder el cupo. O sea, que no mienta. Puede renunciar, lo ha podido durante todos estos meses, pero si no ha renunciado, bueno, que vuelva y trabaje entonces. Me parece bastante imprudente de su parte. Hoy día hay una causa en el Comité de Ética que todavía no se resuelve, pero que va avanzando muy rápido. Se le ha solicitado muchas veces también a los diputados y diputadas que puedan avanzar en el proyecto de ley que permitiría su renuncia. Bien, la senadora Jimena Rincón también habló hace pocos minutos, dijo si le preocupa a Rojas Vade tanto el tema, yo lo emplazo a que venga y renuncie, debió preocuparse cuando se postuló porque mintió a sus electores. Este miércoles tenemos que resolver la forma de reemplazo, pero que esté o no esté Rojas Vade no marca la diferencia dentro de la Convención Constitucional. Parte de los efectos de una noticia que ha marcado de la mañana en la Convención. Andrés Pati. Valentina Reyes, muchas gracias por el informe. Chao, chao. 2 de la tarde ya con 35 minutos. Nos vamos a una pausa. Pausa. Ya regresamos con más informaciones. Vamos a revisar noticias de economía junto a Andrés Vial. Patricia Venegas. ¿Qué tal? Hacemos nuestra aparición. Exactamente. No, ya llevamos un buen rato aquí informando a todos nuestros telespectadores. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de desempleo, cifras que entregó hoy día el Instituto Nacional de Estadística. Se rompe lamentablemente una tendencia que habíamos tenido en la cifra, en el dígito de desempleo. 11 meses consecutivos de caída. Lamentablemente tenemos la primera alza y el ritmo de recuperación del empleo cae respecto a lo que teníamos los últimos trimestres. Pasemos a revisar la primera gráfica para explicar esto en materia de uno de los índices más sensibles en economía. A ver, lo decíamos, Pati, el último trimestre, octubre, diciembre, 7,2%. Hay una pequeña alza, pero alza. El cambio de tendencia en la que preocupa, claro, una muy pequeña alza a 7,3%. Vamos con la siguiente estación. Hace un año, para tomar la referencia también y poner una cuota de realidad, hace un año el desempleo era 10,2%, es decir, casi 3 puntos más de lo que tenemos ahora. Pero la última etapa de esta gráfica es la que, mirar el vaso medio vacío de alguna forma, es la primera alza en un año. Traíamos un año de consecutivas caídas en el índice de desempleo, pero tenemos el primer repunte, lamentablemente, en este informe que comprende el primer mes del año 2022. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo los números
de las cifras de desempleo entregadas por el INE. A ver, en materia de ocupación, que este número nos hemos fijado todo el año y hemos puesto aquí, hemos subrayado en este índice. Ocupación, ¿qué significa? Los que efectivamente están trabajando. En octubre y diciembre eran 8,6 millones de personas, sube un poquito a 8,7 millones, son poco más de 34.000 personas que se suman a la fuerza laboral. Si lo desglosamos por la estacionalidad, si sacamos la estacionalidad, son poco más de 6.000 empleos más. No es mucho más de lo que se creía. Veníamos con cifras cercanas a los 100.000 empleos creados mes a mes. Entonces, esto marca claramente una caída respecto al ritmo que traía. Estacionalidad en el sentido de que es un mes en el que se supone verano, que hay más trabajo. Exactamente, verano, mucho trabajo estacional. Entonces, se ecualiza un poco respecto a otros meses. Entonces, el crecimiento real, más o menos, de acuerdo a las cifras del INE, es en torno a los 6.000 personas. Ya se recuperó un 78% del empleo perdido en pandemia, prácticamente 1,5 millones de empleos que ya se han recuperado de los casi 2 millones que se perdieron. El tema es que esa recuperación se ha ido ralentando durante las últimas semanas, los últimos meses. La cifra que yo les mencionaba, esta pequeña recuperación lamentablemente en la cifra de desempleo. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo los números entregados hoy día por el Instituto Nacional de Estadística. Los sectores que más influyeron en la cantidad de ocupados, que más empujaron afortunadamente en crear mayores ocupaciones: construcción 21%, el comercio con un 5,9% y la industria manufacturera. Pasamos a esta estación de la gráfica. Hoy día el 54,4% de las personas en edad de trabajar lo hacen efectivamente. Es el índice de ocupación de 15 años para arriba. Uno dirá, siempre tienen que trabajar solamente mayores de edad. Aquí lo que se menciona y lo que se calcula son de 15 años para arriba, donde en la práctica comienza a trabajar más o menos a esa edad una porción pequeña de la población. Por eso lo mide así el INE y también otros informes de desocupación como la Universidad de Chile. Vamos con la siguiente gráfica. La ocupación se mantiene prácticamente igual de un mes a otro en esta medición. Vamos con la siguiente gráfica. Seguimos viendo otros números respecto al empleo. A ver, si comparamos hombres con mujeres, como ocurre lamentablemente, y es un tema crónico, la desocupación en los hombres es más baja que en el caso de las mujeres, 6,9% versus 7,7%. La siguiente estación que podemos ver para seguir desmenuzando los números. La informalidad se va pareciendo más a la informalidad previo a la pandemia. 28% de los trabajadores hoy día en nuestro país son informales. Previo a la pandemia estábamos cercanos a un 29%. Durante la pandemia la informalidad cae cercana a un 22%. ¿Por qué? Porque la informalidad en su gran mayoría se desarrolla en la calle y al estar cerradas las calles, obviamente que la informalidad tiende a caer. Nuestro país, 683.000 personas desocupadas sin trabajo. También se mantiene la cifra respecto a meses anteriores. Conversamos de esto con la directora Eli. Vemos que aún nos falta recuperar alrededor de unos 435.000 empleos. De estos, aproximadamente 173.504 corresponderían a hombres y 261.615 corresponderían a mujeres. Entonces, aún nos falta que recuperar. Sin embargo, vemos que vamos en una senda de recuperación que si bien ha disminuido su dinamismo, sigue en esa misma línea. Si bien el último trimestre, ¿cierto?, tuvimos una recuperación menor a la que hemos observado en los trimestres móviles previos, sigue siendo positiva. Y vamos a ver la última gráfica respecto a otras cifras de la economía. Mañana hay cifras de IMASEC, del crecimiento económico para el mes de enero, y aquí se puede desglosar un poquito cómo se viene este primer mes. La producción industrial, hoy día lo entregó el INE, en enero cayó un 1,1%. Vamos con la siguiente estación. El comercio subió un 12%. A ver, otros índices, la industria manufacturera sube un 2,6%, la minería cae un menos 6,3%. ¿Cómo se vendría más o menos el IMASEC de mañana? Cercano a un crecimiento, dicen los expertos, cercano más o menos en torno al 10%, Patricia Venegas. Muy bien, veremos qué pasa entonces con esas cifras. Andrés Vial, muchas gracias. Vamos a la pausa y ya continuamos con más informaciones. Cambiémosle la cara a marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo de 3 a 6 cuotas en todos los comercios del país. Inscríbete en tu app BCI, cumple tu meta de compras y acumula el doble de puntos BCI o pesos Open Sky. Deportes. Qué jornada ayer para los equipos grandes. Don Andrés Mitchell, derrota de Colo-Colo, derrota de Católica. ¿Cómo le va? Precisamente, Andrés, muy buenas tardes a todos en sus casas y vamos a comenzar con fútbol nacional y iniciamos con la derrota del Cacique. Una derrota y para comenzar ahí vemos en las imágenes, por ejemplo, Mario Salas saludándose con
con gente que él conoce, sabemos que él estuvo en Colo-Colo, ex dirigido, ahí saludando con Gustavo Quintero, saludando al capitán miren, bastante sonriente Gabriel Suazo, el capitán, y ahí con Brian Cortés, partido jugado en el Acero Cup. Y así iniciaba el encuentro, que la primera jugada de riesgo sería para Colo-Colo. Aquí vemos el buen pase largo de Gabriel Suazo. Un centro prácticamente. Una jugada muy discutida. ¿Te pareció penal? A ver. Interpretable. Me da la sensación que hay un toque por parte de... Era Nico cobrable, Ramírez sí. En el Por eso digo, talón. interpretable. Cobrable. No hubo revisión del VAR como nos apunta nuestro editor. Sí. Y aquí vemos Leonardo Gil. Le ha ido mal a Colo-Colo en este inicio de campeonato con los penales. Y Gil anda con el balde, ¿eh? Sí. De hecho, Gustavo Quinteros lo comentaba, que hay que recuperar a varios jugadores. Costa también muy bajo. Desde lo psicológico. Sí, también mencionaba el desgaste que ha tenido, por ejemplo, en el mismo caso de Costa. Y mira, un ex Universidad de Chile, Marcelo Cañete. Aquí sí Cañete. Sí, aquí sí. Con esta otra camiseta de color azul, y el pase es para Masanti, el 7 de Huachipato, y este sería el solitario tanto entonces con el que el equipo de Mario Salas vence al ex equipo de Mario Salas, hoy de Gustavo Quinteros. Ahí vemos nuevamente, es buen jugador Cañete. Sí. Un poco intermitente. Bastante para algunos, pero buena la asistencia ahí del argentino, formado en Boca Juniors. Y el gol entonces para Masanti. Único tanto entonces, los 3 puntos se quedan en la casa acerera. Y vemos a Mario Salas celebrando. La carita de Quinteros lo dice todo. Amor también, otro que no tuvo una buena jornada este domingo. Partido que se jugó al mediodía. Íbamos con... Qué baile. Universidad le dio Católica. Palestino a la Católica ayer. Palestino, Universidad Católica. Qué baile le dio Palestino ayer a la Católica. En rigor. Mira, penal. Sampedri. Ha estado muy acrobático Sampedri en las últimas fechas. Harta tijera. Una media tijera, media chilena. El penal no dejó mucha discusión. Mira, mira el perro. Sí. Faltó la repetición, que recordemos que el primer penal lo había perdido Sampedri. Se adelanta el arquero, sus 2 piernas, delante de la línea de meta, y lo repiten porque lo había atajado. El arquero Zapa, sí, de Palestina. De gran manera. Y en la segunda, ahí vemos a Perrito Cábala y Sampedri, inatajable para Zapa. Aquí vemos falta. De Lanaro, tercer penal en 4 partidos. Sí. Ha sido criticado el defensa católico. Ha tenido un buen inicio Lanaro, que antes había sido un baluarte. Y Brian Carrasco en 2 oportunidades. Había estado bien el Zanahoria Pérez. Sí. El empate a 1 entonces del hombre que alguna vez jugó en el Dinamo Zagreb. Buen jugador. Buen jugador. Cumple. Formado en Audax italiano. Y aquí vemos el gol del Mago Jiménez. Aquí alegaron los jugadores de Católica que la jugada tiene su origen en un lateral, que era para Católica, pero bueno, lo dejaron venir 20 metros al lado. Nadie le salió a Jiménez. Quedamos alegando. No puedes dejar a un jugador de la calidad de Jiménez. No te puedes quedar alegando, se llama amateur. Se juega, hermano. Sin marca en tantos metros. Y aquí vemos lo que sería el empate. Felipe Gutiérrez, pierna izquierda, en su calidad habitual. El Pipe Gutiérrez. Pero que haría un gol aún. Y es la primera derrota de Católica en el campeonato. Bastante tiempo. Venía de 9 partidos seguidos ganando. Sí, Católica. Venía muy sólido. Segunda derrota de Paulucci en partidos oficiales. Y este es un golazo de Faría. Ayer planificó muy bien el partido Costa, un tremendo técnico. Sencillamente Palestino. Muy buen partido lo que hizo Palestino. 3-2 entonces, derrota al campeón Universidad Católica. Por la tarde, 20-30 horas, la U O'Higgins en Santa Laura. Ya pues. Curicó y Unión Española también a las 18 horas. Así que eso es lo que se viene para el fútbol nacional esta tarde. Don Andrés Michel, muchas gracias. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Y Andrés, estamos llegando al final de este noticiero. Patricia. Pero recordar que vamos a estar, por supuesto, actualizando todas las informaciones, especialmente lo que está ocurriendo ahí en Ucrania, en 24horas.cl, también en canal 24 horas, por supuesto, con toda la información. Exactamente. Muchas gracias por informarse junto a nosotros. Siga la compañía de TVN en este lunes de rojo que estamos aquí en todos los estrenos. Estamos con alguna por supuesto, roja, para tener ahí a tono la señal. con este super lunes. Que estén muy bien.